Quizás ya hayas trabajado con la ecuación de la recta tangente después de haber trabajado con derivadas, o del plano tangente incluso si estás con cálculo multivariable. Y a veces es difícil acordarse de todas las fórmulas que se presentan, ¿no? Entonces, yo quiero hoy tratar de dar, si bien no es sencillo aprenderse esto, si te lo aprendes como que te simplifica un poco la vida. Entonces vamos a arrancar primero pensando en la ecuación de la recta tangente. Tenemos el gráfico de una función que es, digamos, es suavecita, o sea, no tiene picos, es derivable en todos lados, así nos evitamos todos los problemas que puedan ser evitables. Y queremos saber, en un punto en el que es derivable, cuál es la recta tangente R que está ahí representada, cuál es la ecuación de esa recta. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, nosotros sabemos que en este punto la pendiente de esta recta tangente va a ser la derivada puntual ahí. Así que la pendiente de la recta es f' de A. ¿Cómo podemos entonces sacar la ecuación de la recta? Bueno, entonces, teniendo un punto y la pendiente, sabemos que I menos f de A es igual a f' de A por x menos A. O sea, la diferencia en I es igual a la pendiente por la diferencia en x. Eso es lo que nosotros sabemos utilizar. Y de acá despejamos la ecuación que ya conocemos. I igual a f' de A por x menos A más f de A. Sin embargo, hay una forma un poco más general de pensar en esto. Y es usando la noción del polinomio de Taylor. ¿Qué ocurre? Cuando estamos tratando la recta tangente a este gráfico en ese punto, estamos viendo una aproximación local de esa función. O sea, otra función que aproxima en el punto y en un entorno del punto aproxima bastante bien a la función. Donde esa aproximación local es un polinomio y no solo un polinomio. O sea, una función polinómica no solo una función polinómica, sino que como es una recta, es una función polinómica de primer grado. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Esta recta es un polinomio o una función polinómica, mejor dicho, una función polinómica que localmente aproxima la función en este punto. Entonces es el Taylor de primer orden. Y el Taylor de primer orden es efectivamente f' de A por x menos A más f de A. Por motivo de generalización que voy a querer hacer después, en vez de f' de A puse df de A, la derivada de f en A si quieren, por x menos A más f de A. Entonces, localmente esta recta está aproximando el gráfico de la función en ese punto, así que es el Taylor de primer orden, que es la derivada de f en A por x menos A más f de A. Ahora, ¿qué ocurre cuando la función con la que estamos trabajando es una función multivariable? Por ejemplo acá, yo traté de representar una función de dos variables, f de x y la gráfica es esa especie de sábana rara que está ahí. Y yo quiero hallar la ecuación del plano tangente, porque obviamente recta tangente, cuando estamos hablando ya en tres dimensiones, ahí puede haber muchas, infinitas. Pero plano tangente, quiero ver el plano tangente a la superficie esta en el punto que está ahí representado. El plano le puse nombre pi. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ser la aproximación local de este gráfico o de la función en sí en el punto A1 vale la x, A2 vale la y, y f de A1 a 2, y f de A1 a 2 es en el eje z, digamos. Entonces, queremos ver la aproximación local en el punto del dominio A1 a 2, porque el dominio es el plano. El punto A1 a 2, la aproximación local de esa función va a ser el Taylor de primer orden. Y hay una fórmula para el Taylor de primer orden cuando estamos hablando de funciones de varias variables, en este caso de dos variables. Y es la derivada con respecto a x en el punto A1 a 2 por x menos A1, la derivada con respecto a y en el punto A1 a 2 por y menos A2, y a eso le sumo la imagen de A1 a 2. Ahora, vamos a tratar de que esto quede un poco más sencillamente expresado. Para eso vamos a llamar al punto A1 a 2, le vamos a poner A. Entonces, ya estamos hablando, A1 a 2 va a ser el punto A. Entonces la f sub x va a quedar f sub x de A, no de A1 a 2. Porque ya A es este punto. Y f sub y va a ser también evaluada en A. Luego tenemos f sub x
por x menos a1 y f sub i por i menos a2. Eso lo podemos expresar como un producto de vectores, producto escalar. Entonces esto va a ser f sub x de a, f sub i de a, las coordenadas del primer vector, x menos a1, la primera coordenada del segundo vector, y menos a2, la segunda coordenada del otro vector. Así que esto sería x menos a1 y menos a2. Pero esto es lo mismo que xy menos a1 a 2. Pero entonces es lo mismo que xy menos a. Y a eso le sumamos f de a. Ahora, otro cambio de variable. Vamos a asumir que nuestro punto en el dominio, xy, lo vamos a representar con x grande. Entonces x grande va a ser xy. Luego, f sub x en a, f sub i en a. Este vector con estas coordenadas es el vector gradiente. Entonces es el gradiente de f en a por x grande menos a más f de a. Ya tiene una similitud a esto. Al gradiente de f en a vamos a ponerle d de f en a y vamos a hablarlo como que es una derivada, pero de varias variables. Entonces, la derivada de f en a por x menos a más f de a. La misma forma que acá. Esto nos sirve entonces para generalizar. Si logramos entender a la derivada multivariable como el vector gradiente, al punto a como las coordenadas a1, a2 en el dominio, al x grande como las variables x e y, y a f de a, bueno, la imagen de este punto del dominio en la función multivariable, podemos expresar prácticamente la misma fórmula, pero donde los elementos son distintas cosas. Entonces esto nos da una forma más general de poder encontrar la aproximación de primer orden de la función localmente, o sea, el Taylor de primer orden. En el caso de que la función tenga una sola variable, va a ser una recta tangente. En el caso de que la función tenga dos variables, la representación gráfica de la función es en 3 dimensiones, por lo tanto, lo que nos va a dar es algo de 2 dimensiones, el plano tangente. Y bueno, si la función tuviera 3 variables, por ejemplo, no podemos representarla gráficamente por el hecho de que precisaríamos un eje X, un eje Y, un eje Z y solo para el dominio. Y luego precisamos otro eje para las imágenes, o sea, precisaríamos 4 dimensiones, no podemos representarlo. Pero sí podemos, digamos, hallar en un punto del hiperespacio, hallar la función, digamos, el espacio tangente al gráfico de la función en ese punto del hiperespacio. Está genial. A mí me encanta, porque tipo no sabemos ni qué es, pero sabemos que en algún punto en particular podemos hallar el espacio tangente al gráfico, si es que pudiéramos pensar en el gráfico. Ahora, la primera pregunta que vendría es si esto sirve para, por ejemplo, curvas. Tenemos una curva acá, no sé si se ve bien, esto sí que no sé si se ve bien, tengo hasta la luz ahí y todo, pero tenemos una curva en el plano que está representada por r de t. O sea, tenemos una función que acá a t le asigna un punto en el plano y nos genera esta curva. Entonces r de t es esa curva que está ahí. Y yo planteé acá un punto, cualquiera. Ese punto va a ser r de a, digamos. Para un valor a, yo tengo una partícula que recorre esta curva, y para un valor a estoy justo ahí en ese punto. Entonces r de a le puse. ¿Cómo yo puedo hallar la recta tangente ahí? Bueno, no es tan complicado. Porque, ¿qué ocurre? Yo sé que la derivada de r de t en este punto, r' de a, que es un vector, va a ser el vector tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces r' de a va a ser este vector. Más o menos. Va a ser ese vector, pero su representación en el origen. O sea, sería un vector por acá, sí. R' de a. ¿Cómo yo obtengo para que este vector quede acá? Bueno, lo que tengo que hacer es que, y le voy a poner a la recta S para no usar R de nuevo, para que el vector me aparezca representado ahí arriba, yo lo que le tengo que hacer es sumarle el punto en el que está. Esto también. Entonces,
Este vector representado en este punto sería así. Pero yo no preciso el vector, preciso una recta. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, lo que hago es multiplicar este número, o este vector, por t. Habría que tener, si tenemos en cuenta un poco del álgebra lineal, habría que poner el escalar primero y después los vectores, pero bueno, por ahora vamos a hacerlo así que se entiende bastante bien. Con esto ya es suficiente para tener la recta tangente. Sin embargo, si nosotros quisiéramos que una partícula que recorre, porque ahora la recta tangente estaría acá, bueno, no me quedó tan recta, pero bueno, si quisiéramos que una partícula que recorre esta curva, cuando t es igual a a, la partícula está acá. Si quisiéramos también una partícula que recorre la recta tangente, que cuando t es igual a a, también esté en el mismo punto, entonces acá le tendríamos que poner t menos a. Porque así cuando t es igual a a, me queda a menos a que es 0, esto se fue, estoy simplemente en el punto de RDA. Entonces tenemos como una forma parecida a esto. Esta es la derivada, vamos a ponerle la derivada de r en a por t menos a más RDA. Y la idea es la misma, tenemos una representación de la misma forma de la recta tangente. Y esto, ni que hablar, también se va a cumplir para curvas en el espacio. Y me parece interesante poder observar la recta tangente, el plano tangente, el espacio tangente, todo como el Taylor de primer orden. Y simplemente es la aproximación local, lineal o afín de una función, de una variable, varias variables o incluso una curva. Y hasta acá dejamos.